¿Y qué es vida? Vida no es solamente vivir, existir, respirar, no. Vida es experimentar una sensación de propósito. Es experimentar el cumplimiento del destino, un sentido de que estamos cumpliendo un destino para el que hemos sido llamados. Vivir es saber que somos amados sin tener miedo a la decepción o a la traición. Vivir es construir una casa y amueblarla para disfrutarla por siempre. No pensar cuándo me voy a morir y voy a dejarla, no. Vivir es ser capaces de rodearnos de lo hermoso y nunca tener que dejarlo. Vivir es abrazar a los que amas y no tener que dejarlos ir nunca. Es hacer una fiesta que no termine nunca. Es escuchar una música que nunca nos aburra, que nunca nos canse. Es comer una comida que sabe como esperas que sepa. Es dejar de sentir vergüenza y saber que somos aceptados sin razón alguna. Fíjense, saber que somos amados y aceptados sin razón alguna, solamente porque sí. Y eso es lo que el Evangelio nos da. ¿Qué es vivir? Es trabajar muy duro y construir algo para lograr lo que anhelamos sin tener miedo al fracaso. ¿Qué es vivir? Es que nuestros corazones sean saciados como el agua sacia nuestra sed. ¿Cómo sacia? ¿Cómo se representa el agua saciándonos en el Evangelio? Necesitamos explicar que Cristo también es el agua de vida. Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que estamos juntos para escuchar la palabra del Señor, para ir a esta palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Hoy terminamos con la serie acerca de la misión de la iglesia y creo que este tiempo en el que hemos estado sin poder reunirnos de manera presencial, todos cada domingo, darnos un abrazo y hacer la iglesia de una forma a la que estábamos acostumbrados, nos desafía a volver a pensar en la iglesia, en su misión y en la parte que cada uno de nosotros tenemos que participar para mantener la iglesia unida, para mantener la iglesia cumpliendo esa misión que Dios nos ha dado. Así es que vamos hoy a la palabra del Señor. Está ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 14 al 17. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 14 al 17, ahí tengan sus Biblias, ahí vamos a estar reflexionando en esta palabra. Y dice así esta palabra: dichosos los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Esta es la palabra del Señor en la que estaremos meditando, en la que estaremos reflexionando. Y quiero meditar en tres ideas. Voy a hablar acerca de una invitación al arrepentimiento, una invitación al conocimiento y una invitación al deseo. Una invitación al arrepentimiento, una invitación al conocimiento y una invitación al deseo. El título del sermón de esta mañana es La continua invitación. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que encuentro en este pasaje que la iglesia tiene la misión de hacer varias invitaciones a los oyentes, varias invitaciones a los que no creen, y también la iglesia debe recibir esa invitación constantemente, debe de recordar esas invitaciones, que el mensaje de Jesucristo, que el mensaje de las buenas noticias del Evangelio
nos importan, nos tienen que llevar a acercarnos más al Señor, tienen que convertirse en una oportunidad para acercarnos a Dios, porque Él nos invita. Y básicamente la idea es, la misión de la iglesia es hacer una invitación, es invitar a otros, es reunir a otros, es congregar a otros. Si una iglesia no está congregando a otros, si una iglesia no está invitando a otros, si tú como cristiano no estás invitando a otros a tu vida, a tu casa, a tu mesa, entonces no estamos haciendo el trabajo, no estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. Así es que vamos a pensar en esto. Esta es la idea. La misión de la iglesia es invitar a otros, pero específicamente estas 3 invitaciones de las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a la invitación al arrepentimiento. ¿Cómo empieza este texto? ¿Qué dice? Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Como San Juan en la profecía que recibe por medio del Espíritu Santo va cerrando la idea final ya de esta profecía del Apocalipsis, este mensaje a las iglesias que están ahí enumeradas en los primeros capítulos, a estas 7 iglesias, y cómo San Juan se compromete al final del cierre a recordarles a las iglesias otra vez qué es lo importante. Y dice, dichosos los que lavan sus ropas, dichosos los que lavan sus ropas. Muchos de nosotros podemos entender con claridad de qué está hablando San Juan, pero tal vez otros no lo entiendan. ¿De qué significa la fe cristiana? ¿Cuál es el centro de la fe cristiana? Es que creemos que todos hemos pecado en contra de Dios. Es que creemos que nos hemos alejado de Dios. Es que creemos que hemos ofendido a Dios y creemos que estamos constantemente en rebelión en contra de Dios. Y no solamente lo creemos porque alguien nos lo dijo, sino porque hay evidencia en nuestras vidas, porque hay evidencia en la sociedad, porque hay evidencia en el mundo de que algo está mal con cada persona, con cada ser humano, con todas las naciones. Hay algo que está mal en el mundo y no aceptamos al mundo como es, porque el mundo en el que vivimos no es como debería de ser. ¿De dónde viene este sentimiento de que todo está mal? Pues de que nos hemos rebelado en contra de Dios, dice la Escritura, de que vivimos en oposición a Dios y necesitamos el perdón de nuestros pecados, y por eso entonces Cristo tiene que derramar su sangre por nosotros. Ahí empieza el mensaje del Evangelio. Ahí empieza el mensaje de la Escritura, que Cristo tuvo que derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esta idea de dichosos los que lavan sus ropas está también ahí en el Apocalipsis, un poquito antes, en el Apocalipsis capítulo 7, pero versículos 13 y 14. San Juan ya había dicho esto cuando había una multitud que se veía ahí en la visión celestial. Entonces, al ver esta visión celestial, uno de los ancianos le preguntó a San Juan: ¿estos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Le preguntó el anciano a San Juan. Esto usted lo sabe, mi señor. Y él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Allí empieza entonces el mensaje del Evangelio, y sobre ese mensaje entonces se basa la misión de la iglesia, como lo dijimos desde el primer mensaje que dimos acerca de la misión de la iglesia. Todos estamos unidos en la iglesia en la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, porque derramó su sangre para el perdón de los pecados. Pero ahora viene la segunda parte, dice, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Lo primero que se nos promete es que a causa del sacrificio de Cristo, a causa del perdón de nuestros pecados por la obra de Cristo, entonces tenemos acceso al árbol de la vida. Tenemos acceso a una vida nueva. Tenemos acceso a la vida, y lo vamos a tratar más adelante, a la vida que nos espera, la vida que hemos deseado, la verdadera vida. La iglesia, fíjense, proclama, hace una invitación
para que la gente sepa que hay una ciudad en donde no habrá temblores, vecinos impertinentes, pesados, clasistas, racistas o nacos. Ya no va a haber desprecio en esa ciudad. Todos podremos vivir como siempre hemos anhelado vivir, pero esa vida solamente se puede conseguir por medio de la sangre de Cristo. No hay otra forma de acceder a esa vida. Y además es una vida en donde no solamente estamos en una vida espiritual, no, es una vida que toma lugar en una ciudad. Dice, también los que han sido lavados en la sangre del Cordero, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, tienen acceso a esta vida y acceso a la vida en una nueva ciudad. ¿Es una nueva vida? En una nueva ciudad. Una ciudad como deberían de ser las ciudades. Una ciudad donde hay seguridad, una ciudad donde hay belleza, una ciudad donde hay personas interactuando, una ciudad donde hay personas trabajando, creando. Hay una ciudad en donde se comparte lo que se tiene. Una ciudad en donde se pueden comer todas las comidas deliciosas de todo el mundo. Una ciudad en donde podemos escuchar la música más preciosa de todo el mundo. Una ciudad en donde podemos ver la imaginación de los que construyen edificios, casas. Una ciudad como deberían de ser las ciudades. Así San Juan describe esta porción del Apocalipsis en donde se describen los beneficios del sacrificio de Cristo, los beneficios del Evangelio, pero hay implícitamente un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que Cristo muera por nosotros? ¿Por qué necesitamos una nueva vida? ¿Por qué necesitamos una nueva ciudad? Bueno, porque dice, porque afuera de esta ciudad se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Hay una advertencia de que los que sigan en su pecado, los que sigan viviendo en contra de la voluntad divina, los que sigan viviendo en oposición a Dios, no podrán ser parte de esta nueva vida. Los que no vienen a Cristo arrepentidos no pueden vivir esta vida. Y esto es, déjenme explicarles, esto es precisamente lo que le molesta a las personas de la fe cristiana. A todo el mundo le gustan todas las religiones, porque todas las religiones en general no requieren un arrepentimiento, ¿no? Todas las religiones, sobre todo las religiones que están de moda, que son las religiones orientales, el budismo, pensar en el karma, esto, el otro y aquello, no requieren arrepentimiento, no requieren que reconozcas que estás mal, sino simplemente te ayudan a sentirte bien contigo mismo. Y estas religiones, a la gente le encanta este tipo de religiones, pero el cristianismo nos choca, nos debe chocar a todos de manera natural. ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestro pecado, porque nos hace sentir mal, porque realmente tenemos que reconocer que estamos en rebelión en contra de Dios. Y tal vez no practicas las artes mágicas, o tal vez no cometes inmoralidades sexuales aparentemente, o no has asesinado a alguien, pero ahí viene una categoría amplísima que es la de la idolatría. ¿Quién no ama algo en este mundo más que a Dios? ¿Quién puede decir, yo no amo nada en este mundo más que a Dios? Nadie puede decir eso. Todos los hombres y las mujeres que hemos pisado este mundo, de manera natural, estamos fascinados por la creación, estamos fascinados por este mundo, estamos adictos a algo en este mundo, y eso a lo que estamos adictos, eso nos controla, eso es nuestro verdadero Señor, nuestro verdadero Dios. Y todos, dice San Juan, y todos los que aman y practican la mentira. En esta lista están todos los pecados que se pueden enumerar, todos los pecados que podemos cometer. Ahí están en esta lista, si lo pensamos bien, si lo pensamos con detenimiento. La iglesia entonces es la comunidad que hace constantemente esta invitación a todos a los que llega, a través de la presencia de los hijos de Dios en el mundo. Es decir, el Evangelio es predicado en toda la vida, en todos los aspectos de la vida, de todos los hijos de Dios, de todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en todos los que sabemos, entendemos que hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo, que hemos aceptado por fe ese sacrificio hecho a nuestro favor. Y entonces la iglesia sale al mundo
a través de los ingenieros cristianos, los doctores, los arquitectos, los empresarios, los empleados, todos en todas las actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria. Somos testigos de eso que Dios nos ha dado, de ese amor que Dios nos ha dado, de ese perdón que hemos recibido. Y llamamos a los demás a ese arrepentimiento, que vengan al Señor y que conozcan al Señor y que sean lavados también en la sangre de Cristo para que puedan participar de esta nueva vida. Esa es la invitación que la iglesia hace constantemente a todos los que están a nuestro alrededor. Hacemos buenas obras, buscamos amar genuinamente a nuestros vecinos para que también haya oportunidad de testificarles de estas buenas noticias, de la salvación que hay en Cristo. Y hacemos inevitablemente un llamado al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento las buenas noticias no tienen sentido. Sin reconocernos como pecadores, las buenas noticias no tienen sentido. Entonces la misión de la iglesia es hacer esta invitación a que las personas se arrepientan y que pongan su confianza en Cristo que murió por ellos. Y cuando alguien hable de la corrupción en los gobiernos del mundo, debemos decirle que para que la corrupción termine, se necesita que la gente se arrepienta de su codicia. Cuando la gente hable sobre racismo, debemos decir que lo que se necesita es que la gente se arrepienta de su deseo infantil de sentirse superior a otros. Cuando la gente hable de la pobreza, debemos decir que para que la pobreza termine, se necesita, por un lado, que la gente se arrepienta de su búsqueda de tranquilidad y de su pereza por un lado, y también por otro lado que la gente se arrepienta de su egoísmo y de su avaricia, de su codicia y de su deseo de atesorar más para ellos mismos. Cuando hablamos de SIDA, de enfermedades sexualmente transmitidas y de embarazos no deseados, entonces debemos decir que la gente debe arrepentirse de su búsqueda desordenada de placer sexual. Prácticamente todos los problemas sociales están incluidos en esa lista que leímos, ¿no? En esa lista de pecados, en esa lista, en la idolatría, en las artes mágicas, en la mentira, en la inmoralidad sexual. Ahí están incluidos todos estos pecados que la gente que no es cristiana reconoce que son problemas sociales. Pero ¿cómo el mundo quiere resolverlos? El mundo no quiere arrepentirse. Solo busca encontrar paliativos para todo lo malo que hacemos los seres humanos que estamos caídos. Para la corrupción gubernamental, más leyes y comités y organismos descentralizados para evitar la corrupción, para supervisarla, para auditarla. Yo soy contador público y mucho tiempo tenía que hacer trámites en la Auditoría General del Gobierno Federal, la Auditoría Gubernamental. Perdón. ¿Para qué servía eso? No servía para nada, era una super institución con miles de personas en esa institución de la auditoría gubernamental federal. ¿De qué servía? No servía para nada. La corrupción seguía ahí, siguió delante de nuestras narices por todos los años en los que estuvo y que está ahorita, y que sigue la corrupción ahorita. ¿No? Estaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que donde se regulan las operaciones bancarias. ¿Qué pasó cuando los bancos quebraron en México? Cuando se robaron todo el dinero de los bancos. Y entonces el gobierno trajo el dinero para reponer todo lo que se habían robado. ¿Dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Quién fue responsable? No se puede terminar con la corrupción haciendo organismos que están llenos de personas corruptas para acabar con la corrupción. Es absurdo. El mundo necesita arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra condición de rebelión en contra de Dios, de nuestra adicción a las cosas de este mundo, para que el mundo cambie. Para el racismo y el clasismo, ¿cuál es la solución? Leyes que impidan cualquier expresión racista en los medios de comunicación. Leyes que obliguen a todos a aceptar a todos a la fuerza. ¿Esa es la solución? No, el racismo y el clasismo no se van a acabar, porque no lo puedes evitar con leyes. No lo puedes evitar encarcelando a gente por decir cosas racistas o clasistas o sexistas. No vas a encarcelar a todo el mundo. Qué hipocresía, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, en los medios públicos no, pero
pues en lo particular, ahí donde estás, pues sí, tú sigue diciendo tus adjetivos calificativos para todas las personas a las que desprecias, pero que no sea en público. Esa es la hipocresía de la sociedad secular en la que vivimos y de la propuesta moral de los que no conocen a Dios y que creen que son progresistas y que se dicen progresistas. Es un absurdo lo que están proponiendo. Simplemente hay que hacer leyes que eviten que la gente sea mala. No, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Y esa es la misión de la iglesia, invitar a todas las personas a que se arrepientan. Sabemos que no todas lo van a aceptar. Sabemos que solamente vamos a ser una minoría porque la rebelión del hombre en contra de Dios es muy fuerte. Y también Dios ha decidido que así sea nuestra vida y que así sea nuestra existencia y la vida de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Un ministerio que no es exitoso, sino un ministerio que es difícil, que es duro, que no es fácil llevar a cabo. Entonces la sociedad secular en la que vivimos no puede nunca detener el problema social que enfrenta, porque el problema está en el corazón humano. Entonces la misión de la iglesia llamará al arrepentimiento, explicar las verdaderas causas de los males sociales y personales e invitar a las personas a que pongan su confianza en Cristo. Pero ojo, ¿para qué? No para establecer un gobierno cristiano, no para tener un presidente cristiano, no para eso, no para establecer el reino de Dios por medio de un gobierno que gobierne con las leyes de Dios. No, eso no es el plan de Dios. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es que demos testimonio delante de esta sociedad en la que vivimos, un testimonio de que esto está mal y decirles por qué está mal, llamarlos al arrepentimiento y que los que crean entonces sean salvos. Y este llamado al arrepentimiento y esta oposición de la iglesia a las ideas del mundo, a la inmoralidad del mundo, al caos del mundo, al egoísmo del mundo, entonces debe de llevarnos también a que el juicio que viene sobre el mundo se vea como una gran necesidad. Es decir, el llamado al arrepentimiento y el rechazo de los que no conocen a Dios tiene que ser un testimonio que quede ahí para que entonces el mundo pueda percibir que ese juicio es necesario, que la gente anhele que haya un juicio al escuchar el testimonio de la iglesia, al escuchar este llamado al arrepentimiento. Ahí está entonces ese primer punto. La iglesia hace un llamado, una invitación al arrepentimiento. Explicamos las buenas noticias del Evangelio, pero tenemos que explicar las malas noticias como lo hace San Juan aquí, primero hablándonos de la sangre, del lavamiento de los vestidos por la sangre del Cordero y la invitación a una nueva vida. Pero hay que arrepentirse de todas las cosas que enumera. Número 2, la invitación al conocimiento. Entonces, primero invitación al arrepentimiento, número 2, invitación al conocimiento. Dice en el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David y la brillante estrella de la mañana. Yo Jesús, aquí habla Jesús en estas palabras escritas por San Juan en esta profecía. Y Jesús que dice, he enviado a mi ángel, a mi mensajero. La palabra ángel, recuerden, significa mensajero. Para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje para las iglesias. Las iglesias tienen que entender cuál es el fundamento que la sostiene y para qué existe la iglesia. Este mensaje del Apocalipsis es para decirles a todos los que pertenecen a una comunidad cristiana, a la iglesia que está en todo el mundo, qué es lo que va a pasar con ellos, qué es lo que deben saber ellos, cómo deben comportarse, a qué deben dedicarse y cómo Dios los va a llevar a través de la gran tribulación que ha existido desde el primer siglo hasta el siglo XXI, esa gran tribulación, no para nosotros, pero para otros ya ha existido. Otros ya han muerto, otros ya han sido perseguidos por el nombre de Jesús. Nosotros todavía no. Pero también viene esa gran tribulación. Es decir, siempre ha habido una gran tribulación en todos los tiempos de la historia y viene una gran tribulación final, obviamente, entendemos eso en el final de los tiempos. Pero esto es importante entender. Jesús se da
se da a conocer y explica algo de sí mismo muy importantes. Dice entonces: vengo a darles testimonio de lo que las iglesias deben entender acerca de sí mismas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Jesús toma otra vez el tiempo para volver a recordarles a los que están oyendo este mensaje quién es Él. Y para eso utiliza una expresión que parece paradójica, que es paradójica, como la fe cristiana es paradójica. ¿Dónde está la paradoja? Donde dice: yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Qué significa esto? Cristo está diciendo: yo soy la raíz, soy el origen de David, soy de donde proviene David y también soy el descendiente de David. Yo soy de donde proviene el rey David y yo también soy el descendiente de David. Yo soy el verdadero rey. Pero es paradójico que Él sea la raíz de David y el descendiente de David. Esto es algo difícil de comprender. Pero realmente Cristo está hablando de su deidad. Está hablando de que Él preexiste antes de todas las cosas, porque Él es eterno, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, pero que también ha tomado forma humana. Las dos cosas se unen en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Así lo expresó el mismo Cristo cuando ahí en Mateo capítulo 22 Él habla con los fariseos y les explica esto mismo y los pone a temblar a los fariseos porque no podían entender que el Mesías era Dios mismo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, viniendo al mundo en forma humana. Fíjense lo que les dice Cristo a los fariseos. Mateo capítulo 22, versículos del 41 al 46. Mateo 22, del 41 al 46. Fíjense lo que dice. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron: es hijo de David. Y Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de ese entonces ninguno se atrevió a hacerles más preguntas. La misión de la iglesia es también hacer una invitación a que las personas conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, como lo dice también San Juan, pero en su Evangelio, en el capítulo 17, en el versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios. ¿De qué se trata la vida cristiana? Se trata de conocer a Dios y entender y profundizar en la salvación que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Cuando tú vivas una experiencia como cristiano que no entiendes, dices: ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué acabó esto? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué se murió una persona amada? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas en mi vida? Como cristiano, tú siempre debes de saber, debes de tener la seguridad de que hay un propósito siempre. Y no se trata de ti, se trata de Dios. Es decir, ¿cuál es el propósito? Que conozcas más a Dios y la salvación que Él te ha dado por medio de Cristo. Ese es el propósito que está presente siempre en toda circunstancia. Esa es la respuesta para cuando decimos: ¿por qué está pasando esto? Para que yo conozca a Dios y conozca la salvación que Él me ha dado por medio de Jesucristo. Job, por ejemplo, nunca supo por qué estaba sufriendo lo que sufrió. Lo único que supo es que conoció a Dios como no lo había conocido nunca. Cuando tú eres un cristiano entiendes eso. Siempre hay un buen propósito. ¿Y cuál es ese buen propósito? Que yo conozca más a Dios y conozca la salvación que hay en Cristo y entienda la salvación que hay en Cristo y me refugie en la salvación que hay en Cristo y haya reposo y consuelo para mi vida en la salvación que hay en Cristo. De eso se trata la vida cristiana, y por eso entonces la iglesia hace una invitación para que los
que no conocen a Dios lo puedan conocer. Pero también la iglesia, cada vez que se reúne, hace una invitación para que profundicemos en el conocimiento de Dios y de Cristo. Como lo dice ahí en Efesios capítulo 3, que conozcamos cuán alto, profundo, largo y ancho es el amor de Dios. Que profundicemos en eso. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes conozcan lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo. Entonces, ahí está Cristo en este texto, hablando de sí mismo, diciendo, yo soy glorioso. Yo tenía una gloria con el Padre, una eternidad, y la iglesia debe hablar de esa gloria de Cristo, de esa eternidad de Cristo, y al mismo tiempo la iglesia debe hablar de esa humillación de Cristo que se hizo en forma humana, que tomó forma de siervo y que se humilló hasta la muerte. Eso es lo que la iglesia invita a todos, a los que están fuera y a los que están adentro, a conocer a este Dios glorioso y eterno, y a este ser humano verdadero que nació de la Virgen, que tomó forma humana, que caminó entre nosotros, que tuvo hambre, que se cansó, que comió con sus discípulos, que lloró. Entonces la iglesia habla de la gloria de Cristo y habla de la humillación de Cristo. Y fíjense qué precioso esta frase con la que termina Cristo hablando de sí mismo. Aquí dice, yo soy entonces la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. ¿Saben ustedes? Esto de la brillante estrella de la mañana, en el tiempo de Jesús, había esta idea de que el planeta Venus era la estrella brillante de la mañana. Y obviamente, desde como lo conocemos por la mitología griega, entendemos que esta Venus era la representación de la belleza. Y Cristo dice, yo soy esa estrella brillante de la mañana. Yo soy la belleza misma, yo soy lo más hermoso. Y no lo dice porque es arrogante, porque es orgulloso, porque así lo podemos ver. No, lo que él dice es, conózcanme, sepan que yo soy lo más hermoso, lo más bello. Así como esa estrella brillante de la mañana, eso es lo que yo soy. Yo la hice a esa estrella. ¿Cómo no será de hermoso y de bello el que creó el símbolo mismo de la belleza, que es esa estrella que algunos antiguos decían que era Venus? Fíjense algo muy interesante hablando de esta estrella de la mañana. En las palabras de Jesús, que Jesús dice de sí mismo, describe lo trascendente de su persona. Entonces, al decir que es la raíz y la descendencia de David, pero además de ser la brillante estrella de la mañana, en esta referencia a la estrella, de esta estrella de la mañana, también Cristo les promete a los que sean fieles a Él que esa estrella será suya. Si vamos al Apocalipsis capítulo 2, pero leemos los versículos 26 y 28, fíjense lo que dice. Apocalipsis 2, 26 al 28. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Cristo mismo nos dice que dará a los que sean fieles a Él, les dará autoridad y les dará también, fíjense, les daré la estrella de la mañana. Cristo dice, yo me daré a ustedes lo más precioso que soy yo, es para ustedes. Debemos entender que la iglesia, la misión de la iglesia es hacer una invitación para conocer a Cristo, todas las dimensiones de Cristo, la hermosura de Cristo, la gloria de Cristo, la humillación de Cristo, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, las palabras de Jesús, la forma en la que se relacionó con todos. Tenemos que ver al Jesús que se enoja, tenemos que ver al Jesús que sufre, tenemos que ver al Jesús que llora, tenemos que ver al Jesús que muestra su poder y tenemos que ver al Jesús que se queda callado en su juicio.
¿Cuándo terminaremos de dar a conocer todos los detalles de la vida de Cristo que nos lleven a apreciar su gloria, su poder y también su humillación y su amor por nosotros? ¿Cuándo podremos terminar de explicar a Jesucristo? Y la iglesia entonces hace esta invitación para que conozcamos a Cristo, para que entendamos quién es Él. Entonces tenemos la invitación al arrepentimiento, tenemos la invitación al conocimiento de Cristo y tenemos la invitación al deseo. Fíjense cómo termina el versículo 17 que leímos en el texto. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escucha diga, ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Estas palabras qué significan? En estas palabras se ve con mucha claridad la misión de la iglesia como la novia que junto con el Espíritu Santo hacen una invitación a acercarse y tomar del agua de la vida. ¿Y qué es vida? Vida no es solamente vivir, existir, respirar, no. Vida es experimentar una sensación de propósito. Es experimentar el cumplimiento del destino, un sentido de que estamos cumpliendo un destino para el que hemos sido llamados. Vivir es saber que somos amados sin tener miedo a la decepción o a la traición. Vivir es construir una casa y amueblarla para disfrutarla por siempre. No pensar cuándo me voy a morir y voy a dejarla, no. Vivir es ser capaces de rodearnos de lo hermoso y nunca tener que dejarlo. Vivir es abrazar a los que amas y no tener que dejarlos ir nunca. Es hacer una fiesta que no termine nunca. Es escuchar una música que nunca nos aburra, que nunca nos canse. Es comer una comida que sabe como esperas que sepa. Es dejar de sentir vergüenza y saber que somos aceptados sin razón alguna. Fíjense, saber que somos amados y aceptados sin razón alguna, solamente porque sí. Y eso es lo que el Evangelio nos da. ¿Qué es vivir? Es trabajar muy duro y construir algo para lograr lo que anhelamos sin tener miedo al fracaso. ¿Qué es vivir? Es que nuestros corazones sean saciados como el agua sacia nuestra sed. ¿Cómo sacia? ¿Cómo se representa el agua saciándonos en el Evangelio? Necesitamos explicar que Cristo también es el agua de vida. Que en Cristo está todo lo que deseamos. No solo en su persona, pero en lo que Él está preparando para nosotros. La salvación cristiana es una invitación a desear más, no a desear menos. Como en las religiones orientales, como en el budismo, desea menos para que sufras menos. No ames tanto porque vas a sufrir. No. El cristianismo es una invitación a que las personas deseen más. Deseen más que lo que hay en este mundo. Que deseen más que lo que hay aquí. Está bien todo lo que hay aquí porque Dios lo creó. Todas las cosas son buenas. Pero debemos de utilizarlas en el orden de Dios. No debemos dejar que ninguna cosa nos domine. Debemos por eso de conocer a Dios y de conocer su salvación, para que sabiendo que somos propensos a amar más a este mundo que a Dios, entonces por medio de Jesucristo y de conocer su amor y entender su bondad para nosotros, empecemos a enamorarnos de Dios, empecemos a vivir para la honra y para la gloria de Dios y dejemos de vivir de manera egoísta para saciar nuestros deseos aquí. No, está bien, el sexo está bien, tiene su lugar en el matrimonio y hay que disfrutarlo y es algo santo. También la comida tiene su lugar, pero no la glotonería. También el trabajo y también rodearnos de las cosas hermosas, pero no la avaricia y no la codicia. Entonces, todas las cosas han sido creadas por Dios y todas las cosas son buenas, pero nuestra separación con Dios, nuestra rebelión en contra de Dios nos hace esclavos de todas las cosas. Pero entonces Cristo dice, no, yo soy el agua que puede saciarte, que puede saciar esa sed
que no sabes con qué saciar, que estás buscando saciar con algo, con materialismo, con inmoralidad, con orgullo racial o clasista. Estás tratando de saciarte, estás tratando de encontrar un valor en cosas que no lo tienen, porque son creadas. Tienes que entrar a una relación con tu Creador. La iglesia necesita hacer una invitación constante a los que no conocen a Dios a desear más. Y nosotros como cristianos debemos de recordarnos cada vez de que nos reunimos, cada vez de que enseñamos la palabra de Dios, que debemos de desear algo más que las cosas de este mundo. Hay algo mucho mejor que este mundo, y esta vida está en Cristo. Es Cristo la puerta por la cual entramos y hallamos pastos verdes, como dice San Juan 10:9, ¿no? San Juan 10:9, que dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. ¿Y qué dice? Se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿Quién no desea la verdadera libertad? Una libertad que no choque con la libertad de nadie. Una libertad en la que podemos estar en consonancia, de acuerdo, en armonía con nuestro Creador, y así cumplir nuestro propósito. Y hallará pastos. ¿Quién no desea pastos? Me acuerdo de la caricatura de los Teletubbies cuando mis hijos eran chiquitos y decía: oye, qué bonito. Todo eso lo filman en un campo de golf, ¿no? Y entonces los Teletubbies corren por un campo de golf. ¿Qué tiene de extraño eso? ¿Por qué era tan atractivo? Simplemente porque el verdor era quizás el programa más tonto. Tal vez era el programa que necesitaba menos, no sé, presupuesto o pensar algo, porque no se decía nada, pero simplemente ver esas criaturas locas, gordas, corriendo por el pasto, era algo tan agradable. ¿Por qué? ¿Por qué nos encanta ver el pasto? ¿Por qué nos encanta ver las plantas? ¿Por qué nos encanta ver el bosque? ¿Por qué nos fascina? Porque fuimos creados para desear algo que está ahí en la naturaleza. Pero eso es solamente una invitación para realmente ir al que puede saciarnos, al que realmente puede llenar nuestras vidas y nuestros corazones, que es Cristo. Por eso dice: yo soy la puerta. Entren por mí y van a hallar todo esto. También Cristo, ya hablando más específicamente de que Él es el agua de vida, le dice a la mujer samaritana, ahí en San Juan capítulo 4, versículo 14, cuando se encuentra con esta samaritana que va al pozo de Jacob a sacar agua, y entonces empieza un diálogo con ella y le dice: yo te puedo dar un agua muy buena. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Cristo? Dice: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. ¿Qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Estaba invitando a la mujer a que deseara algo más que venir al pozo de Jacob y a sacar su agua. Claro que necesitaba esa agua la mujer. Cristo no estaba diciendo que no la necesitaba, pero estaba diciendo: hay algo más que esta agua, mujer. Esta es la invitación que la iglesia debe hacer a todas las personas que no conocen al Señor. Y esta es la invitación que nos debemos hacer a nosotros, entre cristianos, cada vez que nos reunimos. Debemos desear algo más que el agua de este mundo, que la comida de este mundo, que el amor de este mundo, que las cosas que ven nuestros ojos en este mundo. Tenemos que hacer una invitación al deseo, a desear más. La iglesia entonces hace esta pregunta: ¿tienes sed? Si tú la tienes, ven y toma del agua de vida gratuitamente. No cuesta nada. Ven a Cristo y camina hacia Él. En Él está lo que verdaderamente deseas, pero que ni siquiera sabes que lo deseas. Date la oportunidad de conocer a Cristo si no lo conoces. Y si ya lo conoces, anímate, porque lo mejor está por venir. Dice el salmista en el Salmo capítulo 16, versículo 11, estas palabras, y con ellas quiero terminar. Tú, Señor, me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La iglesia debe hacer, la misión de la iglesia es invitar a otros
invitarnos a nosotros mismos al arrepentimiento, invitar a todos a conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y hacer una invitación continua, permanente, a desear más, a desear esa vida que Cristo nos ofrece, donde Él es el centro de todas las cosas. Esa vida a la que solamente podemos acceder por su gracia, por su amor, para que disfrutemos gozo en su presencia, delicias a su diestra para siempre. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra. Te agradecemos tanto por recordarnos cuál es la misión de la iglesia. Padre, nuestra misión es hacer una invitación a otros. Debemos de ser los que trabajan para congregar a otros, para reunir a otros, para invitar a otros. Y esta invitación no empieza aquí en la iglesia, en un edificio, empieza con nuestras vidas, invitando a otras personas a nuestras vidas, invitando a otras personas a un diálogo, invitando a otras personas a nuestra mesa, invitando a otras personas a una amistad con nosotros. Padre, Señor, que podamos cumplir con esta misión, que podamos hacer tu voluntad y cumplir con el propósito para el cual nos has puesto, que es proclamar las maravillas de ti, que nos sacaste de las tinieblas y por medio de Jesucristo nos has llevado a tu luz admirable. Que esta luz se refleje en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, bendícenos para cumplir tu misión. Te agradecemos, Señor, por tu amor y por la preciosa estrella de la mañana que es Jesucristo, que es nuestro. Gracias, Señor, por todas tus promesas, por todas tus bendiciones que se van cumpliendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.